Siempre creí que un viaje en familia era el momento en que cosechábamos los frutos del amor que sembramos. Pensé que sería un fin de semana de risas, buenos recuerdos y gratitud. Me puse mi mejor vestido. Me puse perfume detrás de las orejas. Llevé hasta dulces hechos por mí, como hacía cuando mi hijo era pequeño. Pero cuando llegué al hotel, mi nuera me miró de arriba a abajo. Y me mandó salir. Delante de todos. Con frialdad. Como si fuera un peso muerto en su vida. Y si crees que ahí terminó, te equivocas. Porque lo que pasó después, nadie, repito, nadie, podía imaginar. El día en que me humillaron fue el mismo día en que descubrieron quién soy realmente. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque te vas a emocionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿de dónde estás viendo ahora mismo? Y no olvides suscribirte, porque si te gustan las historias de justicia y superación, esta te va a tocar el corazón. Mi nombre es Consuelo Martín, tengo 74 años, y durante gran parte de mi vida fui lavandera, costurera y madre de un único hijo a quien juré proteger de todo. Nunca imaginé que, algún día, el mayor desprecio que recibiría, vendría de la mujer que él eligió para amar. Cuando el taxi se detuvo frente al Hotel Real del Mar, sentí que me faltaba el aire. Todo brillaba con una elegancia que parecía de otro mundo. Las ventanas enormes reflejaban el cielo azul, y un portero uniformado abría las puertas con un gesto tan perfecto que me intimidó. Llevaba mi maleta vieja, esa que había acompañado tantos viajes modestos, y mi vestido más cuidado. Pensé que sería un fin de semana en familia, que mi hijo me abrazaría al verme llegar. No sabía que estaba a punto de convertirme en una sombra entre la gente que presume tenerlo todo. Adentro, el aire olía a perfume caro y a flores frescas. El piso de mármol estaba tan limpio que podía ver mi reflejo, y sentí una punzada de vergüenza. Las mujeres cruzaban el vestíbulo con bolsos de diseñador y joyas pequeñas que brillaban como promesas. Yo traté de mantenerme firme, respirando despacio, recordando que la dignidad no se mide por la cuenta del banco ni por el precio de una prenda. Pero algo en mi pecho empezó a apretarse, una mezcla de nervios, esperanza y miedo a no ser bienvenida. La vi antes de que me viera. Estefanía, mi nuera, estaba recostada en un sillón de terciopelo, con una copa de champaña en la mano y una sonrisa falsa en los labios. Llevaba un vestido blanco que resaltaba su piel bronceada y unos lentes enormes que no ocultaban el desprecio con el que me observó. «¿Qué haces aquí, Consuelo?», me dijo sin disimular su molestia. Me quedé quieta, sintiendo que todos alrededor contenían la respiración. Le expliqué que Iván me había invitado, que solo quería compartir ese viaje con ellos. Pero su risa cortó mis palabras como una navaja. Dijo que nadie me había llamado, que no debía estar allí, que ese hotel no era para gente como yo. Esas palabras me perforaron el alma. Escuché a lo lejos el sonido del piano del restaurante elegante, y me pareció cruel que en un lugar tan hermoso pudiera sentirse tanta humillación. La recepcionista bajó la mirada, incómoda, fingiendo revisar papeles para no cruzar nuestros ojos. Yo me aferré a la manija de mi maleta, buscando en ella la fuerza que me faltaba. No quería llorar frente a esa mujer que parecía disfrutar mi dolor. En ese momento, entendí que el lujo puede tener un precio más alto que el dinero, el costo de la humanidad. Me quedé inmóvil, mirando cómo el reflejo de las luces doradas bailaba sobre las paredes. Sentí un calor subir desde el estómago hasta los ojos. Pero no lloré. No iba a darle ese placer. No vine a rogar, le dije con voz baja pero firme. Vine porque tengo derecho. Ella sonrió con desdén y murmuró algo sobre respeto y apariencias. Y supe, con amarga claridad, que en su mundo yo no tenía lugar. Salí del hotel con la cabeza erguida, aunque el corazón me pesaba como piedra. Afuera, el aire olía a sal y a distancia. Caminé sin rumbo por el paseo marítimo, viendo pasar coches de lujo y turistas felices. Pensé en Iván, en cómo lo había criado sola, lavando ropa ajena, ahorrando cada euro en una cuenta pequeña del banco para darle estudios, oportunidades, una vida distinta. Todo ese sacrificio me parecía ahora inútil frente al silencio de su esposa, frente a su ausencia que dolía más que cualquier palabra. Encontré una banca frente al mar y me senté, viendo cómo las olas rompían con fuerza. El sol se hundía lentamente, tiñendo el cielo de naranja. Cerré los ojos y recordé su infancia,
los días en los que me abrazaba y decía que nunca me dejaría sola. El viento me despeinó el cabello canoso y tuve que tragar el nudo que me cerraba la garganta. Tal vez ese era mi lugar, fuera del brillo, fuera del ruido, lejos de los salones donde el respeto se finge y la gente mide el valor por la tarjeta de crédito que usa. Cuando volví a abrir los ojos, una lágrima se escapó sin permiso. Me la sequé con la manga, avergonzada de mí misma. No quería sentirme una víctima, pero la verdad era que me habían expulsado de un sueño que yo misma había financiado con años de esfuerzo. Todo en ese hotel me recordaba lo que nunca tuve: ropa nueva, tiempo libre, alguien que me esperara sin juzgarme. Pensé en irme a casa, olvidar ese viaje, fingir que nunca sucedió. Pero algo dentro de mí se negó. No iba a desaparecer como si no existiera. Caminé hasta una pequeña pensión cercana. El lugar olía a café recién hecho y a humedad antigua, pero me recibió con un calor humano que el lujo jamás podría comprar. Pagué la habitación con el poco dinero que me quedaba y dejé la maleta en el suelo. Me miré al espejo, mis ojos hinchados, mi rostro cansado, pero aún con un brillo que no supe nombrar. Tal vez era orgullo, tal vez dignidad. Me prometí que al día siguiente hablaría con Iván. No podía permitir que otra persona decidiera cuánto valía mi presencia. Esa noche casi no dormí. Afuera, la ciudad seguía viva, con risas y música lejana. Yo me quedé en silencio, escuchando mis propios pensamientos, recordando cada palabra de Estefanía, cada mirada esquiva. Imaginé su vida entre bolsos caros y cenas de gala, y me pregunté si alguna vez había amado de verdad a mi hijo. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza honda, como si me hubieran robado algo que no sé cómo recuperar. Cerré los ojos y juré que ese desprecio no sería mi final. De alguna manera, lo convertiría en mi inicio. Antes de dormirme, escribí una nota en mi cuaderno. El respeto no se ruega, se exige. Lo escribí despacio, con letra firme, como si esa frase fuera una carta para mí misma. Quizás la vida me estaba empujando a cambiar, a soltar la culpa, a recuperar lo que soy sin pedir permiso. No sé cómo lo haré, pero lo haré. Sentí que algo se encendía dentro de mí, una pequeña llama. Y mientras el ruido del mar entraba por la ventana, supe que ese viaje no había terminado. Apenas estaba comenzando. La mañana me encontró con los ojos hinchados y la garganta seca. No sabía si tenía más hambre o más tristeza. En la pensión, el olor a café se mezclaba con el de pan viejo, y las paredes, pintadas de un amarillo gastado, parecían guardar los secretos de otros que también llegaron ahí con el corazón roto. En la mesa del comedor había un televisor viejo que hablaba de finanzas y política, cosas que me sonaban tan ajenas como el lujo de la noche anterior. Me senté sola, mirando mi taza vacía, y sentí un hueco en el pecho tan grande que ni el desayuno más caro del mundo podría llenarlo. Pensé en Iván. En su voz, en su manera de reír cuando era niño, en los días en que corría por el jardín con las rodillas raspadas. Todo eso parecía tan lejano ahora. Saqué una foto suya de la cartera, una que guardaba doblada desde hace años. Ahí estaba él, con su uniforme escolar y su sonrisa de diente chueco. Lo miré y me pregunté cuándo había empezado a alejarse de mí. ¿En qué momento el dinero, los viajes y las apariencias se volvieron más importantes que una madre? Las preguntas dolían más que la soledad del cuarto. Decidí caminar para despejarme. Afuera, el viento olía a mar y a recuerdos. Pasé frente a una joyería donde un escaparate exhibía un collar de perlas perfecto, tan caro que ni siquiera quise mirar el precio. Me vi reflejada en el vidrio, una mujer mayor, con el cabello recogido y una expresión que no reconocía. No era tristeza exactamente. Era decepción. Pensé en cómo Estefanía usaba joyas similares con tanta facilidad, mientras yo seguía contando monedas para no vaciar mi cuenta del banco. A veces, el brillo del dinero apaga la luz de las personas. Llegué al paseo marítimo, donde el sol comenzaba a calentar el pavimento. Vi parejas tomadas de la mano, familias riendo, turistas posando frente al hotel boutique que tanto me había humillado. Y me pregunté si todos fingían tan bien como Estefanía. Tal vez el lujo no es más que eso, una forma elegante de ocultar las grietas. Me senté en una banca, cerré los ojos y respiré. El ruido del mar me calmó un poco. Pero debajo de esa calma, seguía latiendo la herida del desprecio. De pronto,
Sonó mi celular. Era Iván. Tardé unos segundos en responder porque no sabía qué decirle. Su voz sonaba nerviosa, como si presintiera mi dolor. «Mamá, ¿dónde estás?», me preguntó. Tragué saliva. Le dije la verdad a medias, que me había ido porque no quería causar problemas. No mencioné las palabras crueles de su esposa ni la vergüenza de haber sido echada frente a extraños. Escuché cómo suspiraba del otro lado, en silencio, sin saber cómo continuar. Entre los dos, solo quedaba ese vacío que las palabras ya no podían llenar. Colgué sin despedirme. No quería escuchar promesas. Me quedé un rato mirando el teléfono sobre mis manos, sintiendo cómo el corazón me latía en las sienes. Me dolía que él no supiera defenderme, pero más me dolía saber que tal vez no quería hacerlo. Me levanté y caminé sin rumbo por las calles del puerto. Entré a una tienda pequeña de decoración, más para distraerme que por interés. El aroma a madera y cera me tranquilizó. Compré una postal con una frase que decía: «Todo lo que se rompe puede renacer». La guardé en mi bolso de cuero, como si fuera un recordatorio para mí. Esa tarde regresé a la pensión y abrí la ventana. Desde ahí se veía un pedazo del mar, y el ruido de las olas se colaba entre las cortinas viejas. Pensé en escribirle una carta a Iván. No de reproches, sino de verdad. Pero no supe por dónde empezar. ¿Cómo se explica el dolor de una madre sin que suene a culpa? Tomé una hoja y escribí solo una palabra: respeto. Después la rompí en pedazos. A veces ni las cartas pueden decir lo que duele de verdad. Me quedé mirando cómo los trozos caían al piso, como si fueran pedacitos de mi paciencia. La noche llegó temprano. Desde el pasillo, escuché risas de otros huéspedes, el sonido de una televisión vieja y el eco de una llave girando. Todo me pareció distante. Me serví un poco de agua del grifo y la bebí despacio. Tenía un sabor metálico, pero era lo único que podía tragar. Pensé en la casa donde antes vivía, en el jardín donde Iván aprendió a caminar, en las ventanas grandes que ahora seguro pertenecían a alguien más. Esa vida se había ido, vendida tal vez junto con mis mejores años. Lo único que seguía siendo mío era mi nombre. Me acosté, pero el sueño no llegó. Cerré los ojos y reviví la escena en el hotel, su risa, las miradas ajenas, el silencio incómodo de los empleados. Cada detalle me pesaba en el pecho. Me pregunté si ella dormiría tranquila después de lo que hizo, si su conciencia tendría siquiera un rasguño. Quizás las personas así no sienten culpa, solo miedo a perder su poder. Yo también tuve miedo, pero era distinto. El mío venía del amor, no del orgullo. Y en el fondo supe que eso, tarde o temprano, sería mi fuerza. Cuando el reloj marcó la medianoche, me senté en la cama y miré mis manos. Las líneas de mis dedos parecían mapas de todo lo que había vivido. Pensé en mi cuenta vacía, en los años de trabajo, en los días en que no comía para que Iván tuviera zapatos nuevos. Y entonces sentí un pequeño temblor en el pecho. No era tristeza, era decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a recuperar mi lugar. No por venganza, sino por respeto. El mío. El que nadie me iba a volver a quitar. Al amanecer, me vestí sin pensarlo mucho. El espejo me devolvió una mirada distinta. Ya no era la mujer que se dejó humillar frente a un vestíbulo lleno de extraños. Era alguien que sabía lo que valía, aunque el mundo lo ignorara. Cerré la puerta de la pensión y respiré el aire salado de la calle. El sol comenzaba a subir, y con él, una nueva idea. No necesitaba su permiso para ser parte de nada. Porque cuando una mujer aprende a estar sola sin miedo, deja de ser invisible. Desperté con el sonido insistente del celular. Por un momento pensé que era un sueño, pero al mirar la pantalla vi su nombre, Iván. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Dudé si contestar. Parte de mí quería escucharlo, saber si había notado mi ausencia, si algo en su conciencia le había dolido. La otra parte, la más herida, solo quería silencio. Apreté el teléfono entre mis manos y respiré hondo antes de deslizar el dedo. Su voz sonó igual que siempre, pero esta vez no me trajo paz. «Mamá, ¿por qué te fuiste así?», dijo. Y yo entendí que él no sabía nada. Le conté la mitad de la verdad. Dije que Estefanía y yo habíamos tenido un malentendido, que no quise incomodarlos,
que preferí no quedarme. Él guardó silencio. En ese silencio cabía toda mi vida, los años de esfuerzo, las cuentas por pagar, los turnos dobles en la lavandería, las noches en vela cosiendo ropa para que él pudiera estudiar. «No debiste irte», murmuró. Yo cerré los ojos. Las lágrimas amenazaron con salir, pero me las tragué. Si él no se atrevía a decir lo que pasó, tampoco lo haría yo. A veces el silencio protege más que las palabras. Colgué sin despedirme. No soportaba escucharlo disculparse sin entender el daño real. Sentí un vacío enorme, como si cada palabra que no dije se hubiera quedado flotando entre nosotros. Abrí la ventana y dejé que el aire frío me despeinara. Pensé en todas las veces que guardé silencio para no incomodar. En cómo había aprendido a pedir perdón incluso cuando no era mi culpa. Ese hábito, tan mío, me había robado la voz. Y en ese momento juré que ya no me iba a disculpar por existir. Fui a caminar por el centro de Málaga. Las calles estaban llenas de turistas, y el bullicio me distraía un poco del dolor. Entré a un café pequeño frente a una tienda de ropa de diseñador. Pedí un té de jazmín y observé a la gente pasar. Algunos reían, otros miraban sus relojes de marca, corriendo hacia sus vidas perfectas. Yo solo quería desaparecer por unas horas. El olor a pan tostado me recordó los desayunos que solía preparar para Iván cuando era niño. Me temblaron las manos. Pensé que tal vez, en algún rincón de su corazón, aún quedaba algo de aquel amor. Cuando regresé a la pensión, el dueño me entregó un sobre. «Lo dejaron para usted», dijo. Era una carta. Reconocí la letra de Iván al instante. Mis dedos temblaban mientras la abría. Decía que lo sentía, que no sabía lo que había pasado entre Estefanía y yo, pero que necesitaba hablar conmigo en persona. Y al final, una frase que me hizo llorar en silencio: «Te quiero, aunque a veces no sepa demostrarlo». Me senté en la cama con la carta sobre el regazo. No era perdón, pero era un inicio. A veces los hijos piden perdón sin decir la palabra. Esa noche no pude dormir. Pensaba en cómo el amor puede doler tanto sin romperse del todo. Recordé la primera vez que Iván me pidió disculpas, siendo niño, cuando rompió una ventana jugando en casa. Lo abracé y le dije que lo importante no era el vidrio, sino su sinceridad. Ahora las cosas eran distintas. El daño no se medía en objetos, sino en silencios. Miré la lámpara tenue de la habitación, su luz amarillenta cayendo sobre mis manos arrugadas. Pensé en escribirle de vuelta, pero decidí esperar. A veces, el corazón necesita silencio para acomodar las palabras. Al día siguiente fui al banco. No sé bien por qué. Tal vez quería sentir que aún tenía control sobre algo. Revisé mi cuenta. Quedaba poco dinero. Una pensión mínima y unos ahorros que guardaba para emergencias. Retiré lo justo para sobrevivir unos días más. Pensé en Estefanía, en sus tarjetas de crédito doradas, en sus bolsos caros, en su seguridad tan arrogante. Y me pregunté cómo alguien con tanto podía tener tan poco dentro. Salí del banco con una mezcla de rabia y calma. Me juré que no volvería a depender del dinero de nadie. De regreso, pasé frente a un hotel boutique llamado Bravamar. En el escaparate del lobby se reflejaba el mar, y un aroma a perfume caro llenaba el aire. Me detuve unos segundos. Vi entrar a una pareja que reía con naturalidad, como si la felicidad fuera algo que se pudiera comprar. Me pregunté si ese sería el lugar donde Iván y Estefanía se hospedaban. Y algo dentro de mí se endureció. No por envidia, sino por claridad. El lujo puede cambiar los muebles, pero no el alma. Y yo, aunque viviera entre paredes viejas, aún conservaba la mía intacta. Al llegar a la pensión, encontré otro mensaje de Iván. «Mamá, mañana te espero. Tengo algo que decirte. Por favor, no digas que no». Me quedé mirando la pantalla un largo rato. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero la voz de madre dentro de mí no me dejó hacerlo. Me acosté con esa frase repitiéndose en la cabeza. No sabía si debía confiar, si valía la pena abrir otra vez la herida. Cerré los ojos y escuché el sonido del viento entre las rendijas de la ventana. A veces, el perdón no se pide con palabras. Se demuestra con hechos. Esa madrugada soñé con Iván de niño.
Lo veía correr hacia mí con los brazos abiertos, gritando mamá. Desperté con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Quizás el destino me estaba dando una oportunidad de escucharlo de verdad. Tal vez esta vez sería distinto. Tal vez ya no era yo quien debía pedir perdón. Respiré hondo, me senté en la cama y me miré al espejo. No sabía qué iba a pasar al día siguiente, pero algo era seguro, no iba a volver a quedarme callada. El día amaneció con un cielo tan claro que dolía mirarlo. Caminé hacia el Hotel Real del Mar con paso lento, sintiendo como cada esquina de la ciudad me recordaba mi lugar en el mundo. No sabía exactamente qué iba a decir ni para qué iba, pero necesitaba mirar a Estefanía a los ojos, aunque fuera por última vez. Había pasado la noche entera ensayando frases, imaginando cómo le reclamaría su desprecio. Pero al llegar a la entrada del Hotel Boutique, todo se me borró. La elegancia del lugar me paralizó otra vez, con ese aire frío que huele a perfume caro y a distancia. El portero me abrió la puerta con un gesto automático, sin reconocerme. Adentro, las lámparas brillaban igual que antes, el mismo piano sonaba en la esquina y los mismos turistas paseaban sin notar mi presencia. Avancé despacio, respirando hondo, aferrándome a la correa de mi bolso de cuero. Sentía la garganta seca, pero el orgullo me empujaba hacia adelante. Cada paso sobre el piso de mármol era un recordatorio del mundo al que nunca había pertenecido. Pensé en mi casa, en sus paredes manchadas, en el olor a café barato, y me pregunté qué hacía yo allí, rodeada de tanto lujo inútil. La encontré junto al bar del vestíbulo. Estefanía reía con dos mujeres que vestían igual de caro, bebiendo vino blanco en copas delgadas. Su perfume llenaba el aire, dulce y sofocante. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. «Otra vez aquí», dijo con esa voz suave que usaba para humillar. «Vine por Iván», respondí, y mis palabras sonaron más firmes de lo que esperaba. Su mirada me recorrió de arriba abajo, con el mismo desprecio de la primera vez. «Tu hijo está ocupado. No tiene tiempo para ti». Aquella frase me dolió más que cualquier golpe. Respiré profundo, sentí que el corazón me latía en los oídos. «Solo quiero hablar con él», insistí. «Si le dices que estoy aquí, me iré enseguida». Ella se cruzó de brazos y sonrió con burla. «Aquí no recibimos visitas sin reserva. Este es un lugar de clase, ¿entiendes?». Detrás de mí, la recepcionista fingía revisar la computadora. Todo el lobby se volvió un escenario. Las miradas, los murmullos, el silencio. El calor subió a mis mejillas. Por un instante pensé en salir corriendo, pero algo dentro de mí se endureció. No iba a huir otra vez. «Yo pagué parte de la cuenta», le dije con voz temblorosa. «Ese viaje fue idea mía. Solo quiero verlo». Ella soltó una carcajada. «Tú no tienes ni idea de lo que cuesta una noche aquí». Sentí la sangre hervir. «Tal vez no tengo dinero, pero tengo algo que tú nunca tendrás: vergüenza». Hubo un murmullo entre los presentes. La vi palidecer por un segundo, como si no esperara que le respondiera. Quise llorar, pero me mantuve firme. No iba a darle el gusto. A veces el orgullo es lo único que sostiene cuando todo lo demás se derrumba. En ese instante, el gerente se acercó. Su traje oscuro y su voz pausada llenaron el ambiente. «¿Hay algún problema, señoras?». Estefanía lo miró con fastidio. «Nada, solo esta señora que insiste en molestar». Yo lo miré a los ojos. «Solo quiero hablar con mi hijo». Él dudó un segundo y luego asintió, como si algo en mi tono lo hubiera conmovido. «Espere aquí, por favor». Cuando se alejó, Estefanía se inclinó hacia mí y murmuró: «Si te atreves a quedarte, vas a lamentarlo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no me moví. El tiempo pareció detenerse. El piano dejó de sonar, o quizá fui yo quien dejó de escucharlo. Solo percibía mi respiración y el sonido del mar colándose por las puertas del vestíbulo. Recordé las veces que me quedé callada frente a insultos, las veces que preferí la paz antes que la dignidad. Y entendí que ese día tenía que ser distinto. No estaba ahí para rogar amor, sino para recuperar respeto. Si me iba sin decir nada, no quedaría nada de mí. Así que me quedé,
con las manos temblando y el corazón golpeando como si fuera a salirse del pecho. Iván apareció minutos después, con expresión confundida. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó. Su voz era un hilo tenso entre nosotros. Estefanía se apresuró a hablar, inventando excusas, pintando una versión en la que yo era la intrusa. Lo miré directo a los ojos y no dije nada. A veces el silencio dice más que cualquier explicación. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la duda se asomaba en sus gestos. Quizá por primera vez, empezó a ver lo que su esposa era capaz de hacer. «Hablamos afuera», le dije despacio, y él asintió sin mirar a nadie. Salimos al jardín del hotel. El aire olía a jazmín y a mar. Iván me pidió disculpas, torpes y rápidas. Me dijo que no sabía nada, que pensó que me había ido por decisión propia. No lo interrumpí. Lo escuché, con la calma que da el cansancio. Cuando terminó, le dije, «El amor no se demuestra con palabras, hijo. Se demuestra con presencia». Lo abracé. No sé si me creyó, pero lo hizo. Por primera vez en años, me abrazó como cuando era niño, con miedo y ternura a la vez. Fue breve, pero suficiente para entender que algo había empezado a moverse. Esa noche regresé a la pensión con las piernas adoloridas y la mente llena de ruido. Me preparé un té y me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a mi pequeña batalla. Pensé en lo que había hecho y en cómo me temblaban las manos, no de miedo, sino de coraje. Había recuperado una parte de mí que creía perdida. Y supe que, aunque me doliera, volvería a enfrentarla si era necesario. Porque hay silencios que se rompen una sola vez, y cuando lo hacen, ya nada vuelve a ser igual. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has quedado callado frente a alguien que te humilló, solo por miedo a perder lo poco que quedaba? Desperté con el cuerpo entumecido y una sensación extraña, como si algo importante estuviera por suceder. Afuera, el sonido de las gaviotas se mezclaba con el murmullo del mar. El aire olía a humedad y a comienzo. Me serví un poco de café instantáneo en la taza astillada de la pensión, y mientras lo bebía, mi celular vibró. Era un mensaje de Iván. «Mamá, quiero que nos veamos hoy. Te mando la ubicación». Lo abrí con cautela, y mi corazón dio un vuelco. El mensaje marcaba la dirección del Hotel Bravamar, uno de los más lujosos de Málaga. No entendía qué pretendía, pero supe que tenía que ir. Me arreglé con el mismo vestido que había usado días atrás, alisé las arrugas con las manos y me puse mi único perfume, aquel que guardaba para ocasiones especiales. Tomé mi bolso de cuero, conté el poco dinero que me quedaba y salí. Caminé despacio, intentando ordenar mis pensamientos. No sabía si ese encuentro sería un intento de reconciliación o un nuevo golpe disfrazado de cortesía. Cuando el taxi se detuvo frente al Bravamar, me quedé sin aliento. El lugar era imponente, un edificio de vidrio azul, decoraciones de mármol blanco, fuentes que brillaban bajo el sol. Un sitio donde cada detalle gritaba poder y riqueza. Al entrar, el aroma a flores frescas me envolvió. El vestíbulo era más grande que cualquier casa en la que hubiera vivido. Había un piano de cola, lámparas doradas y un mostrador de madera pulida que reflejaba las luces como si fuera agua. La recepcionista, con un uniforme elegante, me sonrió apenas. «¿Tiene reserva, señora?», preguntó. «Vengo a ver a mi hijo, Iván Ortega», respondí. Ella tecleó algo en la computadora y luego levantó la vista con un gesto de sorpresa. «Un momento, por favor». Su tono cambió, más respetuoso, casi nervioso. Me pidió que esperara. No entendí nada, pero mi curiosidad creció. Mientras aguardaba, vi entrar a Estefanía. Llevaba un vestido nuevo, de esos que parecen costar más que un mes entero de mi pensión. Su bolso de diseñador colgaba de su brazo, y sus joyas relucían bajo las luces. Me miró con incredulidad, como si ver mi rostro en aquel hotel fuera una ofensa personal. Caminó directo hacia mí. «Otra vez tú. ¿Qué haces aquí?» Sentí su perfume antes que su voz. Ese olor a lujo vacío me revolvía el estómago. «Vine porque Iván me pidió que viniera», respondí. «No le mientas», replicó con una sonrisa helada. «Tú no perteneces a este lugar». Sus palabras me atravesaron, pero esta vez no bajé la mirada.
Había aprendido que la humillación solo duele si uno la acepta. No necesito pertenecer a ningún lugar para estar aquí, le contesté con calma. Ella rió, una risa seca, cortante, que se escuchó hasta la recepción. Algunos huéspedes nos miraron con curiosidad. Eres ridícula, dijo. No sabes cuánto cuesta siquiera entrar aquí. Me acerqué un poco, lo suficiente para que solo ella me oyera. El precio no me importa. Lo que me duele es lo barato que vendes el respeto. Vi cómo sus labios se apretaron, sorprendidos. Por primera vez, no tenía respuesta. Antes de que pudiera replicar, el gerente apareció desde el fondo del lobby. Llevaba un traje gris impecable y una carpeta bajo el brazo. Se acercó con una sonrisa profesional. «¿Doña Consuelo Martín?», preguntó. Asentí, confundida. «Por favor, acompáñeme. El señor Iván Ortega dejó instrucciones especiales para usted». Noté el desconcierto de Estefanía. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una rigidez que delataba su incomodidad. El gerente me condujo hacia el ascensor, mientras ella se quedaba atrás, paralizada. No entendía nada. ¿Qué estaba planeando Iván? ¿Por qué ese trato repentino? Subimos al último piso. El pasillo era silencioso, cubierto con alfombras suaves y cuadros abstractos. Al final, una puerta doble con una placa dorada, suite presidencial. El gerente abrió y me invitó a pasar. Entré despacio. La habitación era un sueño, ventanales enormes con vista al mar, cortinas de seda, una cama tan grande que parecía de otro mundo. Sobre la mesa, un ramo de lirios blancos y una nota con mi nombre. «Bienvenida, mamá». Leí las palabras una y otra vez, sin creerlo. Mis manos temblaban. Sentí algo que hacía años no sentía. Reconocimiento. El gerente me explicó que Iván había reservado la suite solo para mí, con acceso al spa de lujo, al restaurante elegante y al club privado del hotel. Me costaba procesarlo. Cada palabra sonaba irreal, casi como si se burlaran de mí. Pero el hombre hablaba en serio. Le agradecí, aún con la voz temblorosa. Cuando se fue, caminé hasta la terraza. El mar se extendía frente a mí, inmenso y brillante. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no me supo a derrota. Quizá era la primera señal de que algo en mi historia estaba por cambiar. Bajé de nuevo al vestíbulo. Estefanía seguía ahí, con el rostro endurecido, fingiendo calma. Cuando me vio, sus ojos se abrieron. «¿Qué hiciste?», me preguntó. «Nada», respondí. «Solo llegué donde debía estar». Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Sentí su mirada clavarse en mi espalda, pero no volteé. No lo necesitaba. Esa sensación de dignidad era nueva, frágil, pero mía. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol como un eco del respeto que me habían negado. Era apenas el comienzo, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, desde el balcón de la suite, vi cómo las luces del puerto se reflejaban en el agua. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, la vergüenza y esa nueva calma que se instalaba en mi pecho. No sabía qué pretendía Iván con ese gesto, pero algo me decía que el destino había decidido poner las piezas en su lugar. Por primera vez, no sentí rencor, solo gratitud y una paz silenciosa. A veces, la vida no pide permiso para empezar de nuevo. Simplemente lo hace. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan claro que casi dolía. Desde la terraza de la suite presidencial veía el mar extenderse como una promesa inmensa. El viento movía las cortinas y el aroma del café recién hecho llenaba la habitación. Había dormido poco, pero el cuerpo me pesaba distinto, como si el cansancio no viniera del alma sino del asombro. En la mesa había un desayuno servido con elegancia, frutas cortadas con precisión, panecillos tibios y una nota con la letra de Iván. «Disfruta, mamá. Te mereces todo». Sonreí sin querer. No recordaba la última vez que alguien pensó en mí sin pedirme nada a cambio. Pasé un largo rato observando el mar. Había algo hipnótico en su calma, en esa forma que tiene el horizonte de borrar los límites. Pero a medida que el día avanzaba, la realidad empezó a pesar. Estaba en un lugar que no pertenecía a mi rutina.
Todo a mi alrededor hablaba de lujo, la suavidad de las sábanas, el brillo de los cubiertos, el silencio de los pasillos. Y, sin embargo, me sentía fuera de lugar. Pensé en Estefanía, en su expresión de sorpresa cuando el gerente pronunció mi nombre, en esa mezcla de rabia y miedo que cruzó su rostro. Sabía que no se quedaría callada por mucho tiempo. Decidí salir a caminar por el hotel. El aire acondicionado olía a flores y limpieza. Los empleados me saludaban con una amabilidad que, aunque educada, se notaba curiosa. «Buenos días, señora Martín», decían con una sonrisa que parecía ensayada. Tal vez se preguntaban qué hacía una mujer como yo en un sitio así. En el espejo del elevador me observé con detenimiento, el cabello recogido, las ojeras marcadas, la piel cansada. Pero mis ojos brillaban con algo nuevo. No era orgullo. Era calma. La calma de quien empieza a entender que el respeto se gana sin gritar. Bajé al restaurante elegante del hotel. El sonido de los cubiertos, el murmullo de conversaciones suaves, el perfume de las flores frescas. Me senté junto a la ventana, donde la luz del sol bañaba la mesa con un resplandor dorado. Pedí un café y observé el ir y venir de los huéspedes. Algunos reían, otros revisaban sus celulares o hablaban de negocios, cuentas y transferencias. Yo solo escuchaba el ruido lejano de mi propia mente. La pensión y su olor a humedad me parecían tan lejanos como una vida anterior. No sabía si debía sentir gratitud o culpa por estar ahí. Cuando terminé, la vi entrar. Estefanía. Caminaba despacio, con su bolso de diseñador colgando del brazo y una mirada cargada de veneno. Se acercó a mi mesa y sonrió con una amabilidad fingida. «Así que te quedas aquí», dijo. «Parece que sabes moverte bien». Dejé la taza sobre el plato con cuidado. «No me muevo. Solo estoy donde mi hijo quiso que estuviera». Se inclinó un poco, bajando la voz. «No creas que este teatro va a durar. Iván solo siente lástima». La miré sin pestañear. «La lástima no paga suites presidenciales, querida». Su gesto cambió. Por primera vez, perdió el control. Guardó silencio durante unos segundos. Luego se enderezó, fingiendo calma. «Disfruta mientras puedas», dijo con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. La vi alejarse, sus tacones resonando sobre el mármol. Sentí que el corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era una mezcla de alivio y dignidad. Tal vez por primera vez, no fui la que se encogió. Fui la que mantuvo la mirada. En ese instante entendí algo. No siempre se gana levantando la voz, a veces basta con no bajarla más. El silencio también puede ser una respuesta. Subí a mi habitación y me senté frente al espejo. Toqué mi rostro con la yema de los dedos, como si buscara confirmar que era real. Tenía miedo, sí, pero también curiosidad. ¿Qué haría Estefanía ahora que su control se desmoronaba? Sabía que ella no soportaba perder terreno, menos aún frente a alguien como yo. Me arreglé el cabello, me puse un poco de perfume y sonreí al reflejo. No era una sonrisa de victoria, sino de resistencia. A veces, sobrevivir ya es un triunfo. A media tarde recibí una llamada de recepción. «Señora Martín, su hijo desea verla en el restaurante del club privado». El tono del empleado era formal, casi reverente. Agradecí y bajé enseguida. Iván me esperaba en una mesa junto al ventanal. Llevaba un traje claro y una expresión nerviosa. «Mamá, perdón por todo lo que pasó», dijo apenas me senté. «No supe lo que Estefanía hizo». Lo escuché sin interrumpirlo. «Ella me dijo que tú no querías venir». Cerré los ojos un instante, respirando hondo. A veces, hijo, lo más cruel no son las palabras, sino las mentiras que se dicen en voz baja. Su rostro se contrajo. Pidió disculpas una y otra vez, hasta quedarse sin argumentos. «Quiero que disfrutes este lugar, mamá». «Lo mereces», dijo al final, bajando la voz. Lo miré largo rato. Vi al niño que alguna vez fue, al hombre que la vida volvió distraído. «No necesito lujo, Iván», respondí. «Solo necesito respeto». Su mirada se humedeció. No dijo más. Comimos en silencio,
dejando que las palabras no dichas llenaran el espacio. El mar, allá afuera, seguía rompiendo contra las rocas, indiferente a nuestras culpas. Esa noche, al regresar a la habitación, encontré sobre la cama un pequeño estuche con mi nombre. Lo abrí y dentro había un collar de perlas. No era costoso, pero supe que lo había elegido Iván. Lo tomé entre los dedos, sintiendo su peso tibio. Era un gesto pequeño, pero sincero. Me lo puse frente al espejo y respiré hondo. A veces, los regalos más valiosos no se compran, se devuelven en actos de dignidad. Miré el reflejo de la ciudad en la ventana y supe que lo que venía sería aún más difícil. Estefanía no se quedaría quieta, y yo ya no pensaba retroceder. No dormí bien. El sonido del mar llegaba hasta la habitación como un recordatorio de lo que todavía no entendía. Algo dentro de mí seguía inquieto, como si el lujo que me rodeaba no alcanzara a tapar el vacío. Me levanté temprano, abrí las cortinas y dejé que la luz bañara el cuarto. El reflejo del sol sobre el mármol era casi cegador. Me preparé un café y lo bebí frente al ventanal, mirando el horizonte. Pensé en Iván, en la conversación del día anterior, en su voz temblorosa. Quería creerle, pero el corazón aún no encontraba reposo. Decidí bajar al spa de lujo, más por distraerme que por gusto. El aire olía a aceites y lavanda. Las mujeres hablaban en susurros, envueltas en batas blancas. Me ofrecieron un masaje, pero lo rechacé. No vine a relajarme, vine a entender. Caminé hasta la piscina cubierta, donde el agua quieta reflejaba el techo como un espejo. Sentí que me observaban, tal vez era mi edad o mi ropa sencilla. En ese sitio de perfección, mi historia parecía fuera de lugar. Y sin embargo, algo en mí se negaba a sentirse pequeña. No era yo quien debía avergonzarse. Cuando regresé a la habitación, encontré un sobre bajo la puerta. Lo abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano. Deja de creerte bienvenida. Este no es tu mundo. No había firma, pero no la necesitaba. El perfume impregnado en el papel era inconfundible. Estefanía. Sentí un temblor de rabia, pero lo reprimí. La doblé con calma y la dejé sobre la mesa. No pensaba devolverle el golpe. Su desprecio era su cárcel, no la mía. Sin embargo, el mensaje me dejó un sabor amargo. Me recordó que la gente como ella necesita aplastar para sentirse alta. Bajé al restaurante elegante para almorzar. El mesero me reconoció y me llevó hasta una mesa junto al ventanal. Mientras servía el vino, noté el murmullo de varias personas. Algunos huéspedes hablaban en voz baja, mirándome de reojo. Una pareja murmuró algo sobre la nueva huésped VIP. No entendía cómo sabían de mí, pero la incomodidad crecía. Al poco tiempo, el gerente del hotel se acercó, impecable como siempre. Disculpe la interrupción, señora Martín, pero el señor Ortega me pidió que me asegurara de que todo esté a su gusto. Asentí, agradecida pero confundida. Iván no me había dicho nada. Después de comer, salí al jardín del hotel. Las bugambilias rosadas cubrían las pérgolas y el aire olía a sal. Caminé entre las sombras, intentando ordenar mis pensamientos. Todo era tan distinto de mi vida cotidiana. Aquí, la gente hablaba de inversiones, de propiedades, de viajes a destinos exóticos. Pensé en mi cuenta del banco, casi vacía, y en cómo la estabilidad puede ser tan frágil cuando depende de otros. Apreté el bolso contra el pecho. El lujo impresiona, pero no sostiene. Lo único que realmente tenemos es lo que somos cuando todo se cae. Regresé al vestíbulo y lo vi. Iván estaba ahí, hablando con el gerente. Su expresión era seria, como si algo importante estuviera en juego. Cuando me vio, se acercó. «Mamá, necesito que confíes en mí», dijo en voz baja. «Estefanía no entiende nada, pero yo sí. Ya basta de hacerte sentir menos». Lo escuché sin interrumpirlo. He tomado una decisión. Sus palabras me asustaron. «¿Qué decisión?», pregunté. Pero antes de responder, se giró hacia el gerente y asintió. El hombre sacó una carpeta, la firmó y se la entregó. No entendí qué pasaba, pero supe que algo estaba cambiando. Más tarde, en la recepción, escuché murmullos.
Algunos empleados comentaban que se habían cancelado varias reservas. Noté el nerviosismo de Estefanía cuando bajó con su celular en la mano, buscando explicaciones. «¿Qué hiciste, Iván?», le gritó. Él no respondió. Solo la miró con una calma que me desconcertó. Yo me mantuve a distancia, observando la escena. Era como ver caer una máscara. Estefanía hablaba rápido, enredando mentiras con lágrimas falsas. Pero el gerente interrumpió. Por instrucciones del señor Ortega, solo la señora Martín permanecerá en la suite presidencial. El silencio fue inmediato. Estefanía palideció. Eso no puede ser verdad. El gerente mantuvo su postura. Las cuentas están liquidadas. La reserva fue modificada esta mañana. Iván respiró hondo, como quien se libera de un peso. Yo no supe qué decir. El vestíbulo, lleno de luces doradas y espejos, parecía congelado en un momento imposible. Estefanía trató de hablar, pero su voz tembló. «Esto es una broma», murmuró. Nadie respondió. Por primera vez, sentí que la justicia no necesitaba gritos. Bastaba con la verdad puesta sobre la mesa. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando despacio. No entendía del todo lo que Iván había hecho, pero algo en mí se relajó. Tal vez el destino tenía su manera de equilibrar las cosas. Caminé hasta la ventana y miré las luces del puerto. El reflejo del mar se movía como un espejo roto. Pensé en Estefanía, en su miedo disfrazado de arrogancia. Tal vez el verdadero lujo no era el mármol ni el perfume, sino poder dormir tranquila. Y esa noche, por primera vez, lo logré. Al día siguiente, encontré una carta sobre la mesa. Era de Iván. «Mamá, confía en mí. Todo lo que estoy haciendo es por ti». Su letra era firme, decidida. Guardé la carta en mi bolso y respiré hondo. No sabía a dónde nos llevaría todo esto, pero ya no me sentía perdida. El miedo se había transformado en certeza. A veces, la vida da la vuelta cuando uno deja de pedir permiso. Y aunque el mundo se desmorone, hay silencios que anuncian comienzos, no finales. Amanecí con la sensación de que algo se había roto entre nosotros. El silencio de la suite era distinto esa mañana, más pesado, casi espeso. Afuera, el mar se movía lento, como si también dudara de sí mismo. Me quedé un largo rato mirando el horizonte, intentando descifrar lo que Iván realmente buscaba con todo esto. No era normal, no en él. Su voz la noche anterior tenía algo nuevo, una mezcla de culpa, decisión y tristeza. No sabía si debía sentir esperanza o miedo. En mi pecho, las dos cosas se confundían. Decidí bajar al restaurante. El lugar estaba más concurrido que de costumbre. El murmullo de conversaciones sobre inversiones, herencias y cuentas conjuntas llenaba el aire. El lujo me envolvía con su falsa calma, las flores frescas, los cubiertos brillantes, los relojes caros. Todo parecía tan lejano a mi vida real, a mis días de trabajo y esfuerzo. Pedí un té de canela, y mientras esperaba, vi a Iván entrar. Caminaba con pasos firmes, pero el rostro le delataba el cansancio. Me buscó con la mirada y vino directo hacia mí. «Tenemos que hablar», dijo, sin saludar. Nos sentamos junto a la ventana. El sol caía sobre la mesa, iluminando su perfil. «Estás confundido», le dije, antes de que hablara. «No, mamá, por primera vez en años estoy claro». Su voz sonaba distinta, con una serenidad que me asustaba. No puedo seguir viviendo entre apariencias, fingiendo que todo está bien. Lo miré sin entender. «¿Qué hiciste exactamente?» Bajó la mirada y jugó con la servilleta. «Cancelé todo, mamá. Las reservas, los pagos, la cuenta conjunta. Ya no habrá más gastos innecesarios. No quiero que Estefanía siga usando mi dinero para humillar a nadie». Sentí un escalofrío. «Y ella lo sabe». Él asintió despacio. «Anoche se enteró. Por eso no regresó a la habitación». No supe qué decir. Por primera vez, vi a mi hijo enfrentarse a algo que siempre había evitado, el conflicto. «No lo hago por venganza», añadió, «lo hago porque entendí que el respeto empieza por casa».
Y tú eres mi casa. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier reproche. Sentí los ojos humedecerse. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero me contuve. No quería que mi emoción empañara su decisión. Había esperado tantos años para escuchar algo así. Después de unos segundos de silencio, me tomó la mano. «Mamá, me odias por haber tardado tanto». Negué con la cabeza, pero la garganta no me dejaba hablar. Solo me dolió el silencio, susurré. Él apretó mis dedos. «Te prometo que no volverás a sentirte sola». En ese momento quise creerle. Pero la realidad, esa que siempre se esconde detrás de las palabras bonitas, me recordaba que las promesas también pueden romperse. Aún así, decidí quedarme con esa imagen, la de mi hijo pidiéndome perdón, con los ojos sinceros y el alma cansada. Más tarde, subí a la terraza del hotel. Desde ahí, todo Málaga parecía brillar bajo el sol. Vi pasar autos de lujo, escuché risas que venían del club privado, y me pregunté cuánta gente estaría fingiendo vidas perfectas mientras su corazón ardía en silencio. Pensé en Estefanía, en su miedo disfrazado de orgullo, y en Iván, tratando de rescatar lo que quedaba de su propio respeto. Me di cuenta de que el dinero puede comprar camas suaves y cenas exquisitas, pero nunca la paz interior. Esa solo se consigue cuando uno deja de mentir. Regresé a la habitación al atardecer. Encontré a Iván sentado en el sofá, con la mirada perdida. «¿En qué piensas?», le pregunté. «En lo que perdí y en lo que aún puedo salvar», respondió. Se veía tan joven y tan viejo a la vez. Me senté a su lado. «No puedes construir tu vida sobre lo que los demás esperan, hijo. Aprende a vivir sin miedo». Me miró y sonrió débilmente. «Tú siempre fuiste más fuerte que yo». «No», le dije, «solo aprendí a resistir sin ruido». En ese instante, comprendí que mi papel ya no era protegerlo, sino verlo despertar. Esa noche cenamos juntos en el restaurante elegante. No hablamos mucho, pero el silencio ya no dolía. Los camareros nos servían con respeto, y cada plato era una excusa para mirarnos sin necesidad de palabras. Afuera, el mar se teñía de tonos dorados. Pensé en el destino, en cómo puede dar la vuelta en un solo día. Iván, ese niño que alguna vez me dijo que siempre estaría a mi lado, ahora era un hombre aprendiendo a cumplir su promesa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo, no por lo que él tenía, sino por lo que empezaba a ser. Cuando me despedí de él, me abrazó largo, fuerte, como si temiera que desapareciera. «Gracias, mamá», dijo al oído, «por seguir aquí, incluso cuando yo no supe quedarme». Me fui caminando despacio hacia el elevador. Al mirar mi reflejo en el espejo, vi una mujer distinta, no más víctima, no más sombra. Había algo en mi expresión que no reconocía. Tal vez era paz. Tal vez era el comienzo de la justicia. Pero sobre todo, era la certeza de que el amor verdadero no necesita gritar para ser escuchado. Esa noche, antes de dormir, abrí el balcón. El viento traía el olor del mar y el sonido lejano de una guitarra. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en todo lo vivido, en todo lo que aún faltaba por decir. La vida, a veces, tiene una manera extraña de devolvernos lo que creíamos perdido. Y aunque la calma era nueva, sabía que no duraría mucho. Las tormentas siempre regresan antes de la verdadera claridad. Pero esta vez, estaba lista. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que alguien intenta reparar con dinero lo que destruyó con su silencio? El amanecer llegó sin aviso, como si el mar hubiera decidido despertarme con su murmullo constante. Me levanté despacio, sintiendo la suavidad de las sábanas entre mis manos. La habitación estaba bañada por una luz cálida, esa que anuncia un día tranquilo. Sin embargo, mi pecho no conocía la calma. Desde que Iván tomó sus decisiones, algo en el aire del hotel había cambiado. Los empleados me saludaban con respeto,
pero sus miradas curiosas me incomodaban. Sabían lo que había pasado. Sabían que la mujer que una vez fue humillada ahora ocupaba la suite presidencial. Me vestí con un vestido claro que me prestó una de las camareras. Dijo que le recordaba a su madre y que le gustaría verme sonreír. Agradecí el gesto, pero no pude evitar sentir una punzada de nostalgia. ¿Cuántas veces había soñado con un día así? Verme en un espejo sin vergüenza, sin miedo. Pero no todo el brillo del mundo puede tapar las heridas viejas. Bajé al vestíbulo. El suelo de mármol brillaba como un lago detenido, y el aroma de café y pan recién horneado me dio una breve sensación de hogar. Hasta que la vi. Estefanía estaba ahí. Llevaba un conjunto elegante, de esos que gritan dinero. Sus joyas reflejaban la luz y su cabello caía perfectamente sobre los hombros. Caminaba entre la gente con la misma seguridad de siempre, pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, su sonrisa se borró. Se acercó con paso firme. «Así que sigues aquí», dijo sin rodeos. «Pensé que ya habías tenido suficiente vergüenza». La miré en silencio. «Vergüenza no», respondí. «Aprendizaje». Su ceja se arqueó, incrédula. «No te confundas, Consuelo. Esto es un favor, no un lugar que te pertenezca». Sus palabras fueron como un golpe seco. «No necesito que me pertenezca», dije. «Solo necesito que recuerdes lo que hiciste». Ella rió, esa risa baja que parece ensayada frente al espejo. «¿De verdad crees que Iván te trajo aquí por amor? Lo hizo por culpa. Siempre fuiste su lastre». Sentí la sangre hervir. Apreté el bolso con fuerza y contuve el temblor en las manos. Si le di culpa, fue por enseñarle a tener corazón. Estefanía bufó y se inclinó hacia mí. «No sabes jugar este juego, Consuelo. Aquí ganan los que saben gastar, no los que saben sentir». Me quedé callada. No valía la pena pelear con quien confunde el dinero con el poder. Sin embargo, había algo distinto en su tono. Sonaba desesperada, como si su seguridad comenzara a resquebrajarse. El silencio entre ambas era denso, lleno de todo lo que ya no se podía decir. Detrás, algunos empleados fingían no escuchar. Los huéspedes pasaban, curiosos. Estefanía retrocedió un paso. «Iván no sabe con quién se está metiendo», murmuró. «No dejaré que destruyas lo que construimos». La miré fijo. «Tú destruiste sola lo que fingiste construir». Se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos. Vi cómo su figura se perdía entre los ventanales del lobby. Me quedé quieta unos segundos, respirando despacio. Sentí que las piernas me temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. En ese instante, comprendí que la verdadera riqueza está en no necesitar probarle nada a nadie. Subí a la terraza para calmarme. Desde ahí, la ciudad se extendía en calma, indiferente a nuestras pequeñas guerras. Cerré los ojos y dejé que el viento jugara con mi cabello. No hay lujo que valga la paz que sentí en ese momento. Más tarde, Iván me llamó. «Mamá, quiero que ignores todo lo que diga Estefanía. No merece tu energía». Su voz sonaba cansada, desgastada por la batalla. «¿Sabes lo que me dijo?», le pregunté. «Sí». «Ya no le creo nada». Hubo un silencio largo, de esos que pesan más que cualquier palabra. «Quiero arreglar las cosas, pero no sé cómo hacerlo sin herirla más», dijo. «No puedes arreglar lo que ella rompió, hijo. Solo asegúrate de no romperte tú». Escuché cómo suspiraba. «Te amo, mamá». Y colgó antes de que pudiera responderle. Esa tarde salí a caminar por la playa. Me quité los zapatos y dejé que la arena fría se metiera entre los dedos. Miré el horizonte y pensé en lo que cuesta mantener la dignidad cuando todos esperan verte caer. Recordé mis años trabajando en casas ajenas, limpiando muebles que nunca serían míos. Recordé la sensación de orgullo cuando Iván se graduó. Todo eso valió la pena, incluso si el respeto tardó tanto en llegar. Ahora lo entendía. Uno puede perderlo todo, menos la capacidad de mirarse al espejo sin avergonzarse. Al volver al hotel, encontré una carta en la puerta. La letra era torpe, diferente a la de Iván. «Deja de creer que ganaste», decía.
Nada dura para siempre. La rompí sin leerla completa. Ya no quería darle poder a su veneno. Me serví un té, apagué las luces y me quedé mirando las sombras que el mar proyectaba sobre las paredes. Pensé en lo frágil que es la victoria y en lo rápido que el orgullo se disfraza de fuerza. Pero también supe que esta vez no iba a retroceder. No había marcha atrás. Ya no era la misma mujer que llegó llorando con una maleta vieja. Esa noche dormí poco, pero no por tristeza. El corazón me latía con una calma extraña. Sentía que algo se estaba preparando, algo más grande que todas las heridas juntas. Tal vez el destino no había terminado conmigo todavía. Me abracé a la almohada y cerré los ojos, escuchando el sonido lejano del mar. Sabía que Estefanía no se rendiría, pero yo tampoco. Ya no. Esa mañana desperté con el sonido de golpes suaves en la puerta. Por un momento pensé que era el servicio del hotel, pero cuando abrí, solo había una bandeja con flores y una nota: no respondas al ruido. Deja que el silencio hable por ti. No decía quién la enviaba, pero reconocí la letra de Iván. Cerré la puerta y me quedé un rato mirando la nota. Era tan simple y tan cierta. Desde hacía días todos hablaban, opinaban, juzgaban, pero nadie escuchaba. Quizá ese era mi papel, callar mientras el ruido de los demás se ahogaba solo. Preparé un café y lo tomé en la terraza. El viento soplaba con fuerza, levantando el aroma salado del mar. Desde ahí se veía el puerto, los yates blancos balanceándose bajo el sol. Pensé en cuánto dinero se gasta para aparentar felicidad. La vida me había enseñado que el lujo sin paz es solo un disfraz bonito. Recordé las palabras de Estefanía, su risa vacía, su voz temblando por dentro. Ella no sabía callar porque tenía miedo a escucharse. Yo, en cambio, había aprendido a sobrevivir con mi propio silencio. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo del hotel, la vi salir del elevador. Estefanía. Su perfume caro llegó antes que su voz. Así que todavía aquí, dijo, fingiendo sorpresa. No respondí. Me limité a mirarla y seguir caminando. No piensas decir nada, insistió, dando un paso más cerca. Su tono buscaba provocar, romper mi calma. Me detuve, giré despacio y la miré directo a los ojos. Ya dije todo lo que tenía que decir. Esa frase la desarmó. Por un segundo, su seguridad se resquebrajó. No te creas tan superior, Consuelo, murmuró, pero su voz sonó débil, como una amenaza que no se sostiene. La dejé hablando sola y seguí mi camino. Detrás de mí, escuché cómo sus tacones golpeaban el suelo con rabia. El eco de sus pasos se mezcló con el murmullo lejano de los huéspedes, creando una música que me pareció casi poética. A veces, el silencio tiene más fuerza que cualquier grito. Llegué al restaurante elegante y pedí solo un té. Me senté junto a la ventana, observando las olas romper contra las rocas. No necesitaba más. Por primera vez, el silencio no era un castigo, era mi refugio. El ruido de los demás ya no podía tocarme. Cuando Iván apareció, parecía más tranquilo. Te vi hablar con ella, dijo, sentándose frente a mí. No hablé. Solo la escuché caer sola. Él sonrió. Nunca te vi tan fuerte. Me encogí de hombros. La fuerza no se busca, hijo, se aprende cuando ya no hay opción. Me miró con ternura, y en sus ojos vi gratitud. Quiero que sepas que, pase lo que pase, no dejaré que nadie te falte al respeto otra vez. Asentí en silencio. No hacía falta decir más. Su presencia bastaba. Por primera vez, no necesitaba defenderme. Él lo estaba haciendo por mí. Esa tarde, mientras regresaba a la suite, encontré una camarera recogiendo pétalos del suelo. Son del piso de la señora Estefanía, me dijo. Arrojó un florero al suelo. Fingí sorpresa, pero por dentro supe que el caos empezaba a alcanzarla. Nadie puede vivir fingiendo para siempre. En la vida, los espejos siempre devuelven la verdad. Entré en mi habitación, cerré la puerta y me miré al espejo. Vi a una mujer diferente, una que ya no necesitaba explicaciones. El silencio se había convertido en su escudo. Y en su victoria.
Me senté en la cama y saqué de mi bolso la vieja libreta donde solía anotar mis gastos. Entre las hojas había una lista de deudas antiguas, recibos, pequeñas anotaciones. Pero esa tarde escribí algo distinto. No le debo nada a nadie. Lo escribí lento, como si cada letra sellara una etapa. Pensé en mi cuenta vacía del banco, en la falta de dinero, y sonreí. Porque había descubierto algo que el dinero no compra: la dignidad. Esa que se gana cuando uno deja de justificar su dolor ante quien nunca lo entendió. El atardecer llegó suave, pintando la habitación de tonos dorados. Encendí una vela y abrí las ventanas. El olor del mar se mezcló con la brisa tibia. Cerré los ojos y escuché. No se oía nada, ni pasos, ni murmullos, ni voces. Solo el sonido del viento. Y en esa quietud entendí que el silencio no era vacío, era presencia. Presencia de todo lo que había sobrevivido, de lo que aún quedaba en pie dentro de mí. Respiré profundo y dejé que esa paz se quedara. Más tarde, Iván tocó la puerta. «Mamá, ¿puedo pasar?» Asentí. Entró y se sentó a mi lado. «Estefanía se fue», dijo. Empacó sus cosas y se fue sin decir nada. Lo miré en silencio. «No te preocupes», añadió, «era cuestión de tiempo». Lo abracé. No por tristeza, sino por alivio. El ciclo se cerraba solo, sin gritos ni despedidas. A veces, la vida acomoda las piezas cuando uno deja de empujarlas. Afuera, el mar seguía su propio ritmo, ajeno a nuestros dramas, eterno en su vaivén. Esa noche dormí sin sueños. La habitación respiraba calma. El silencio, que antes era castigo, se había vuelto hogar. Ya no había miedo, ni ira, ni rencor. Solo gratitud. Por haber resistido. Por haber aprendido. Por haber callado a tiempo. En ese silencio descubrí algo que tardé años en comprender. El respeto no se impone, se inspira. Desperté antes del amanecer, sin saber por qué. La habitación estaba en penumbra, y el sonido del mar llegaba como una respiración lenta y constante. Me senté en la cama, mirando el horizonte apenas visible tras los ventanales. Sentí algo extraño, como si el silencio de los días anteriores escondiera un nuevo comienzo. Estiré la mano hacia la mesa y toqué la nota de Iván que aún guardaba ahí. «Confía en mí». La leí otra vez, y por primera vez en mucho tiempo, decidí hacerlo. No con la inocencia de una madre, sino con la fuerza de una mujer que ya no teme. Me duché y me vestí con calma. El hotel parecía distinto, más silencioso, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. Bajé al vestíbulo. Los empleados me saludaban con respeto, pero sin ese nerviosismo de los primeros días. Había dejado de ser una sorpresa para convertirse en parte del paisaje. Caminé hasta la terraza donde servían el desayuno. El aroma a pan recién hecho me trajo recuerdos de cuando Iván era niño y me pedía que le preparara tostadas los domingos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? ¿Cuántas versiones de nosotros habían muerto en el camino? Mientras tomaba mi café, vi a Iván aparecer al fondo. Caminaba despacio, con las manos en los bolsillos, la mirada tranquila pero cansada. Cuando se acercó, noté en su rostro una mezcla de alivio y tristeza. «Se fue, mamá», me dijo sin rodeos. No dejó nota, ni palabra, ni explicación. Lo miré con serenidad. A veces, el silencio también es una forma de aceptar la derrota. Él asintió y se sentó frente a mí. Por unos minutos, ninguno habló. Nos bastó estar ahí, frente al mar, compartiendo ese desayuno que olía a reconciliación. Después de comer, dimos un paseo por la playa. El sol apenas tocaba el agua, pintando la arena de tonos dorados. Iván caminaba a mi lado, callado, con los zapatos en la mano. «Tengo miedo», confesó de pronto. «De no saber qué sigue, de haber destruido más de lo que debía». Lo miré de reojo. «El miedo no es malo, hijo. Lo malo es no hacer nada por miedo». Él sonrió débilmente. «No sé si podré empezar de nuevo». «Siempre se puede», le respondí, «pero cuesta». El viento sopló fuerte, y supe que cada palabra que dije lo tocó más de lo que demostró. De regreso al hotel, encontramos al gerente esperándonos en la entrada.
Señora Martín, señor Ortega, el señor del banco llamó. Dijo que los trámites de la cuenta están listos. Iván agradeció con un gesto. Cuando nos quedamos solos, me explicó que había cerrado la cuenta conjunta y abierto una nueva a su nombre. No quiero que nadie más use mi dinero sin mi consentimiento, dijo. Lo observé en silencio. No era el dinero lo que me importaba, sino la intención detrás de su decisión. Por fin estaba entendiendo que el respeto también se defiende con acciones, no solo con palabras. Por la tarde, me quedé sola en la terraza del Hotel Boutique. Pedí un té y me quedé mirando el mar. A lo lejos, unos niños jugaban entre las olas. Su risa me recordó tiempos más simples, cuando todo lo que necesitaba para ser feliz era ver a Iván sonreír. Ahora era un hombre, con cicatrices invisibles, y aún así seguía siendo mi niño. Cerré los ojos y respiré. A veces, la vida no te devuelve lo que te quita, pero te da la oportunidad de encontrar algo distinto. No mejor, no peor. Solo distinto. Y eso también es una forma de paz. Cuando anocheció, Iván vino a despedirse. Tengo que ir a Madrid mañana, dijo. Hay asuntos del trabajo que debo resolver. Le sonreí, tratando de esconder la punzada de tristeza que me atravesó. Haz lo que tengas que hacer, hijo, pero no olvides quién eres. Me abrazó con fuerza, como quien teme soltar demasiado. Te llamo en cuanto llegue. No hace falta, respondí, solo vive con calma. Nos quedamos así unos segundos, respirando el mismo aire, antes de que se alejara por el pasillo. Sus pasos se fueron apagando, pero el eco quedó dentro de mí. Esa noche no cené. Encendí una vela y me senté junto al ventanal. El reflejo del mar en la oscuridad parecía moverse al ritmo de mis pensamientos. Recordé la primera vez que llegué a ese hotel, con el alma hecha pedazos y la dignidad colgando de un hilo. Ahora estaba ahí, en la misma habitación, pero con otra mirada. No porque el lujo me hubiera cambiado, sino porque el respeto había vuelto a tener su peso. A veces, el poder no está en el dinero, sino en saber que uno ya no necesita pedir perdón por existir. Pensé en escribirle una carta a Estefanía, pero desistí. No por rencor, sino porque entendí que no hay enseñanza posible para quien no está lista para escuchar. Guardé la pluma y apagué la vela. Me quedé mirando la penumbra, oyendo el sonido del mar. Agradecí, en silencio, por todo lo que dolió. Porque el dolor, cuando se sobrevive, también es una forma de sabiduría. Sonreí sin querer. Ya no temía lo que venía. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me pesaba. Me invitaba. Cuando me acosté, la cama se sintió más liviana. Cerré los ojos y pensé en el día siguiente. No sabía qué me esperaba, pero no importaba. Había aprendido algo que ninguna humillación pudo arrebatarme, el valor de la calma después de la tormenta. Y con ese pensamiento me dejé llevar por el sueño, escuchando el rumor del mar que, por fin, ya no me dolía. El amanecer llegó con un silencio diferente. No era paz, era expectación. El cielo, cubierto de nubes doradas, parecía contener el aire. Me levanté despacio, sintiendo un cosquilleo en el pecho que no supe nombrar. Había algo por suceder, lo presentía. Bajé a desayunar sola. El restaurante estaba medio vacío, apenas el murmullo de los meseros rompiendo la quietud. Tomé mi taza de café y mientras miraba el mar a través de las ventanas grandes, escuché mi nombre. Señora Martín. Era el gerente. Su expresión era seria, pero cortés. Hay algo que debería saber. Me pidió que lo acompañara al vestíbulo. Al llegar, vi a varios empleados alineados, como si esperaran una visita importante. En el centro, sobre el mostrador, había una carpeta con el logotipo del hotel. Su hijo, el señor Ortega, dejó instrucciones para hoy, dijo el gerente. Me entregó la carpeta. Dentro, una carta escrita con la letra de Iván. Mamá, esto es para ti. No más humillaciones, no más silencios. A partir de hoy, esta suite te pertenece el tiempo que desees. No entendí de inmediato. El señor Ortega compró el paquete de membresía vitalicia del Hotel Boutique, explicó el gerente. Por un segundo, creí que había escuchado mal. ¿Cómo que vitalicia?
Así es, respondió él con una sonrisa. Usted es ahora nuestra huésped permanente. Sentí las piernas flaquear. Me apoyé en el mostrador. No era el dinero lo que me impresionaba, era el gesto. Un hijo que una vez me avergonzó, ahora me regalaba dignidad. Miré al gerente, sin poder hablar. El señor Ortega también pidió que hoy mismo se devolvieran las reservas que su nuera intentó mantener a su nombre. Una corriente de murmullos cruzó el lobby. En un rincón, Estefanía observaba todo, pálida como la cera. Caminé hacia ella. La gente nos miraba, pero no me importó. ¿Lo sabías?, pregunté. No puede ser, murmuró. Esto es una locura. Su voz se quebró. No, Estefanía, dije con calma. Esto es justicia. El silencio del vestíbulo era absoluto. Los turistas, los empleados, todos parecían contener la respiración. Ella intentó sonreír, pero sus manos temblaban. ¿Crees que te ganaste su amor con lástima? La miré con una serenidad que me sorprendió. El amor no se gana, se merece. Tú lo perdiste cuando olvidaste lo que valía una madre. Y entonces, sin decir más, me di la vuelta. El gerente, todavía junto a la recepción, alzó la voz con respeto. A partir de este momento, la señora Consuelo Martín es nuestra huésped VIP. Su tono resonó en todo el hotel. Un aplauso tímido se extendió, luego otro y otro. Los empleados sonreían. Estefanía se quedó quieta, con el rostro desencajado. No era una escena de venganza, era una revelación. Una mujer que un día fue humillada ahora era celebrada, no por lujo, sino por dignidad. Por un instante, sentí algo parecido a gratitud hacia el destino. Había cerrado el círculo, sin necesidad de gritar. Iván llegó poco después. Entró al vestíbulo con pasos firmes, pero los ojos húmedos. Mamá, ya está hecho. Lo abracé, sin decir nada. Su corazón latía rápido contra el mío. Gracias, susurré. No por lo que me diste, sino por entender finalmente quién soy. Él sonrió, con ese gesto de niño que aún guardaba en el rostro. Te debía más que dinero, mamá. Te debía respeto. Le acaricié la mejilla y vi en su mirada algo que no veía desde hace años. Orgullo. Por primera vez, no era él quien me salvaba. Éramos los dos reconstruyéndonos. Más tarde, los medios locales comenzaron a llegar. Alguien había grabado la escena y la historia se estaba esparciendo por internet. La madre humillada que se convirtió en huésped VIP, decían los titulares. Me entrevistaron, pero no dije mucho. No guardo rencor, respondí. Solo aprendí a no quedarme donde no me valoran. Las cámaras me rodeaban, pero dentro de mí reinaba la calma. No era fama lo que buscaba. Era justicia silenciosa. A veces, los milagros no vienen del cielo, sino del coraje de mantenerse de pie cuando todos esperan verte caer. Esa noche, Iván y yo cenamos juntos en el restaurante elegante. El mar se veía negro y profundo detrás de los ventanales. Los músicos tocaban un bolero suave. «Te das cuenta», dijo él. «Toda tu vida diste sin esperar nada». Sonreí. Y cuando dejas de esperar, la vida te devuelve lo que mereces. Brindamos con una copa de vino. En el reflejo del cristal, vi mis manos envejecidas, pero firmes. Ya no eran las manos de una mujer débil, sino de alguien que había sobrevivido a su propia historia. La dignidad, pensé, es la joya más cara que uno puede recuperar. Cuando subí a la habitación, la brisa del mar se colaba por la ventana abierta. El hotel, con toda su elegancia, parecía ahora un símbolo distinto. Ya no era el lugar de mi humillación, sino el escenario de mi redención. Me senté frente al espejo y observé mi reflejo con detenimiento. Lo lograste, Consuelo, me dije en voz baja. Pero más allá del orgullo, sentí gratitud. Gratitud por no haber perdido la fe en mí, por no haber permitido que el dolor me definiera. No hay lujo más grande que la paz que llega después de la tormenta. Antes de dormir, me asomé al balcón. Abajo, el mar brillaba bajo la luna. Cerré los ojos y escuché su vaivén, como una canción antigua.
Pensé en todas las veces que me hicieron sentir pequeña y en cómo el destino me devolvió mi tamaño exacto. No era grande por el dinero ni por el título de VIP. Era grande porque había aprendido a caminar sin miedo. ¿Y tú? ¿Perdonarías a quien te humilló si la vida te pusiera frente a él con todo el poder que alguna vez te negó? Los días siguientes fueron un torbellino. La historia seguía circulando por todos lados. Cada vez que encendía el televisor o abría mi celular, aparecía mi rostro acompañado de titulares que hablaban de la madre humillada convertida en símbolo de dignidad. Al principio me incomodaba. No me gustaba esa atención. Pero poco a poco entendí que aquello no era fama, era justicia social, un espejo para muchas mujeres que alguna vez fueron tratadas como yo. Sin embargo, detrás del brillo y las felicitaciones, sabía que faltaba algo. Algo que aún no había terminado. El hotel se había vuelto un escenario de curiosos. Gente que no me conocía me sonreía en el pasillo, los empleados me trataban con respeto sincero, y hasta el gerente me ofreció cambiar la decoración de la suite a su gusto personal. Pero nada de eso me distraía. Sabía que Estefanía no se iría sin intentar herirme una vez más. Ella era como esas tormentas que regresan justo cuando crees que el cielo está despejado. La intuición no me falló. Esa tarde, mientras tomaba té en el restaurante elegante, la vi entrar. Vestida de negro, con gafas oscuras y el orgullo aún más intacto que su maquillaje. Se acercó con paso lento, midiendo cada movimiento. «Vaya, señora VIP», dijo con una sonrisa venenosa. «¿Cómo se siente vivir de la caridad?» Levanté la vista, tranquila. «No vivo de la caridad, vivo del respeto que tú nunca entendiste». Su mandíbula se tensó. «Esto no ha terminado, Consuelo. Nadie te recordará cuando esto pase». «No necesito que me recuerden», respondí. «Me basta con saber que tú no podrás olvidarme». El silencio entre nosotras fue tan afilado que hasta el sonido de los cubiertos se detuvo. Había guerra en sus ojos, pero ya no me importaba. Intentó sentarse frente a mí, pero el gerente se acercó enseguida. «Lo siento, señora Estefanía, esta mesa está reservada exclusivamente para la señora Martín». Su rostro enrojeció. ¿Desde cuándo esta mujer tiene prioridad sobre mí? Desde que su esposo decidió darle el lugar que merece. El murmullo de los presentes creció. Algunas personas incluso grababan discretamente con sus teléfonos. Estefanía se levantó bruscamente, derribando una copa de vino que manchó su vestido. «Esto es una humillación», gritó. Me puse de pie y la miré con calma. «No, Estefanía. Esto es lo que sembraste». Salió furiosa, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. «No creas que esto es el final», dijo, su voz temblando. «Te arrepentirás». «Tal vez», contesté, «pero al menos dormiré tranquila». Sus tacones resonaron por todo el pasillo mientras se alejaba. El gerente me miró, avergonzado. «¿Desea que limpiemos la mesa, señora Martín?» «No hace falta», respondí. «Algunas manchas no se limpian, se recuerdan». Tomé mi taza y regresé a la suite, sintiendo que cada paso cerraba una herida vieja. No había victoria más grande que ver cómo el silencio de uno puede ser el castigo de otro. Esa noche, Iván regresó al hotel. Su semblante era serio. «Mamá, vine a despedirme. Me ofrecieron un nuevo puesto en la empresa, en otra ciudad». Lo abracé sin pensarlo. «Ve, hijo. Ya no tienes deudas aquí». Él me sostuvo fuerte. «Prometo venir a verte pronto. Te lo juro». «No jures nada. Solo cumple». Nos reímos los dos. Era una risa nueva, libre, sin culpas. Lo acompañé hasta el auto. El motor arrancó, y mientras se alejaba, sentí que algo dentro de mí se liberaba también. Habíamos cerrado el ciclo, aunque todavía quedara una sombra por disipar. Esa sombra llegó 2 días después. El gerente llamó a mi puerta. «Señora Martín, necesitamos hablar». Lo seguí hasta la recepción. En el mostrador había un sobre con mi nombre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta sin firma, escrita con tinta roja. «No todo el respeto se compra. Nos volveremos a ver».
Sentí un escalofrío. No era miedo, era lástima. Estefanía seguía aferrada a una guerra que ya había perdido. Guardé la carta en mi bolso sin decir nada. ¿Desea que avise a seguridad?, preguntó el gerente. No, déjela ir. Las personas vacías siempre terminan solas. Esa noche caminé por la playa. El cielo estaba cubierto de estrellas y el viento salado me despeinaba el cabello. Pensé en la vida, en cómo nos prueba hasta el límite y luego nos regresa al principio, solo que más sabios. Cada paso sobre la arena era una despedida. No de Estefanía, sino de mi pasado. Miré las olas romper y me sentí ligera. El mar, que un día fue testigo de mi humillación, ahora era mi confidente. El mismo escenario, otra historia. Ya no era la mujer que buscaba aceptación. Era la mujer que había aprendido a darse valor. De regreso en el hotel, encontré una caja sobre la cama. Dentro había un sobre dorado y un pequeño broche con forma de lirio. La nota decía: para la huésped más valiente que hemos tenido. Gracias por recordarnos que la dignidad no se negocia. No tenía firma, pero supe que era del personal. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. No eran regalos lo que me conmovía, sino el reconocimiento silencioso. Nadie me estaba haciendo un favor. Solo estaban viendo, por fin, lo que siempre fui. Una mujer de respeto. Apagué las luces, dejé la ventana entreabierta y me acosté. El mar se oía en la distancia, suave y constante. Pensé en Estefanía, quizá lejos, enfrentándose por primera vez a su propio reflejo. Tal vez algún día entendería lo que yo había aprendido a la fuerza, que el poder no se demuestra con dinero, sino con calma. Cerré los ojos y sonreí. No había venganza, solo descanso. Lo que empezó como humillación había terminado en dignidad. Y eso, pensé, era el último golpe, ganar sin necesidad de herir. Han pasado varios días desde aquel último enfrentamiento, y el hotel parece haber vuelto a la normalidad. Pero yo sé que nada volvió a ser igual. El aire es distinto, los empleados me saludan con una mezcla de respeto y afecto sincero, y algunos huéspedes me miran con curiosidad, como si quisieran adivinar mi historia. No saben que lo que tengo no se compra con dinero. Lo que poseo ahora pesa más que cualquier joya, la paz de quien ya no le debe explicaciones a nadie. A veces pienso en Estefanía y en cómo su silencio se volvió mi victoria más grande. El gerente me contó que ella había dejado el hotel a toda prisa, sin despedirse ni pagar la última cuenta. Dijo que parecía deshecha, que ni siquiera levantó la vista al salir. Su tarjeta fue rechazada, comentó. No sentí alegría, sino una punzada de compasión. Todo lo que ella defendía se desmoronó tan rápido como su orgullo. Esa es la ironía de la vida. El dinero puede darte poder, pero no sostén. Y cuando la soberbia cae, no hay banco ni propiedad que la salve. En el fondo, no la odiaba. Solo lamentaba que hubiera elegido el desprecio como refugio. Esa mañana bajé al restaurante elegante. Pedí un café negro y me senté en mi mesa habitual, junto a la ventana que da al mar. Afuera, las gaviotas revoloteaban y la brisa salada entraba con libertad. Vi mi reflejo en el cristal y apenas me reconocí. La mujer cansada y temerosa que llegó aquí ya no existía. En su lugar, estaba alguien que había aprendido a caminar sin miedo al juicio de otros. A veces, pienso que Estefanía nunca me humilló realmente, solo me obligó a recordar quién era. Fue cruel, sí, pero también fue mi espejo. Después del desayuno, el gerente me llamó a su oficina. Hay un asunto que necesita su atención, señora Martín. Entré sin imaginar lo que diría. Sobre su escritorio había un sobre con sellos del banco. El señor Ortega transfirió una parte de sus ahorros a su nombre. Dijo que era un reconocimiento, no una deuda. Me quedé muda. No sabía si sentir orgullo o tristeza. No puedo aceptar tanto, murmuré. Él insiste. Dice que es su manera de reparar los años en los que no estuvo. Tomé el sobre, lo guardé en el bolso y asentí. No era el dinero lo que me conmovía, era el gesto. Al salir de la oficina, caminé por el pasillo alfombrado del Hotel Boutique. Cada cuadro, cada lámpara, cada rincón brillaba como si me conociera. Pensé en todo lo que se pierde cuando uno vive creyendo que la arrogancia es poder.
Estefanía tenía todo lo que el mundo admira: belleza, riqueza, juventud. Pero le faltaba lo único que el tiempo no puede comprar: humildad. La arrogancia fue su cárcel dorada. Yo estuve en el otro extremo, la invisibilidad. Y sin embargo, fue ahí donde encontré mi fuerza. Lo entendí tarde, pero a tiempo. Por la tarde, salí a caminar por el paseo marítimo. Los turistas tomaban fotos, los niños corrían detrás de las palomas, y el aire olía a libertad. Me detuve frente al mar y cerré los ojos. Recordé mis años de trabajo, las noches sin dormir, las lágrimas escondidas. Cada sacrificio que hice por Iván había valido la pena. No por el resultado, sino porque me hizo fuerte. Ser madre no me salvó del dolor, pero me dio el valor de soportarlo. Y ahora, con la brisa acariciando mi rostro, entendí que no hay derrota en sobrevivir. Hay dignidad. Regresé al hotel y pedí al conserje una hoja y una pluma. Quería escribirle una carta a Estefanía. No de reproches, sino de cierre. No te deseo mal. Solo deseo que un día entiendas lo que perdiste intentando ganar. La doblé y la guardé en mi bolso, sin intención de enviarla. Algunas palabras no son para ser leídas, sino para ser soltadas. Me miré en el espejo del lobby, y por primera vez, no vi dolor en mis ojos. Vi paz. Una paz que no viene de las victorias, sino de haber sobrevivido a las derrotas sin volverse amargada. Esa noche hubo una cena especial en el restaurante del hotel. Los músicos tocaban melodías suaves y las luces doradas daban al lugar un aire de celebración. Algunos empleados me invitaron a brindar con ellos. Por la señora Martín, dijeron entre risas. Sonreí y levanté mi copa. No por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. Por el respeto, murmuré. Las copas tintinearon, y por un instante, sentí que la vida me devolvía lo que el mundo me había quitado tantas veces: la voz. Una voz tranquila, pero firme. Al volver a mi suite, encendí la lámpara del escritorio y abrí el sobre del banco. Dentro había un documento con mi nombre y una nota de Iván. Esto no es dinero, mamá. Es tiempo. Para que vivas sin miedo. Las lágrimas me nublaron la vista. Guardé el papel con cuidado y me quedé un rato mirando la noche a través del ventanal. El mar seguía allí, eterno, indiferente. Pero yo era distinta. Ya no temía lo que venía. Había aprendido a soltar sin perderme, a ganar sin aplastar. Y eso, lo supe entonces, era el verdadero precio de la arrogancia: perder la paz por no saber callar a tiempo. Antes de dormir, me quité el collar de perlas y lo dejé sobre la mesa. El reflejo de la luna lo iluminaba, y pensé en lo que simbolizaba: lágrimas convertidas en belleza. Así era mi historia. El dolor transformado en luz. Me acosté con una sonrisa pequeña, agradecida. No por lo que tenía, sino por lo que ya no me faltaba. El amanecer se filtraba por las cortinas con una luz dorada que parecía acariciar cada rincón de la suite. Me quedé recostada unos minutos, escuchando el sonido suave del mar golpeando las rocas. Era un silencio distinto al de otros días, un silencio pleno. No había miedo, ni tensión, ni expectativa. Solo calma. Respiré profundo y sonreí. Nunca imaginé que la victoria pudiera sentirse así, sin ruido, sin aplausos, sin testigos. Simplemente, paz. Me levanté, me envolví en una bata blanca y preparé café. El aroma llenó el espacio, y por un instante, todo pareció en su lugar. Mientras bebía el primer sorbo, miré hacia el balcón. El mar brillaba con una luz limpia, casi transparente. Pensé en todo lo que había pasado, las palabras crueles, la humillación pública, la soledad. Todo parecía tan lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. A veces, la victoria no llega con fanfarria, sino con silencio. Es un suspiro después de la tormenta, un latido tranquilo. Recordé el día en que Estefanía me echó del hotel, su voz llena de desprecio. Si me la cruzara hoy, no sentiría rencor. Solo un tipo extraño de gratitud. Me enseñó a no necesitar aprobación. Decidí bajar a caminar por la playa. El aire era fresco, y la arena aún guardaba el frío de la madrugada. Los empleados me saludaban al pasar, algunos con sonrisas discretas,
otros con respeto sincero. Habían sido testigos de todo. Pero ahora, más que miradas de curiosidad, había en sus gestos una especie de reconocimiento silencioso. Caminé despacio, con los pies descalzos, dejando que las olas rozaran mis tobillos. Cada paso se sentía como una promesa cumplida. No necesitaba más. La dignidad no grita, respira. De regreso al hotel, el gerente me esperaba con una carpeta en la mano. Solo vine a entregarle esto, señora Martín. La abrí. Dentro había una carta de agradecimiento del personal del hotel. Gracias por recordarnos lo que significa el respeto. Firmada por todos. Sentí los ojos humedecerse. Ustedes me enseñaron más de lo que creen, les dije. Aprendí que el lujo no está en el mármol ni en las joyas, sino en la forma de tratar a los demás. El gerente sonrió. Usted cambió este lugar. Me reí con suavidad. No. Solo les mostré lo que siempre estuvo aquí. Subí a la terraza con la carta aún en las manos. Desde ahí se veía toda la costa de Málaga. Los barcos se movían despacio, el sol pintaba el agua con reflejos dorados. Cerré los ojos y dejé que el viento jugara con mi cabello. No había triunfo más grande que la tranquilidad. Me senté en una de las sillas de mimbre, con la vista perdida en el horizonte. A veces, cuando uno sobrevive a la humillación, el alma se limpia de orgullo. Y lo que queda es la esencia, la fortaleza que nadie puede arrebatarte. Por la tarde, me di un regalo. Reservé una sesión en el spa de lujo. El aroma de lavanda y jazmín me envolvió apenas crucé la puerta. Mientras el agua tibia me cubría, pensé en lo lejos que había llegado. No en distancia, sino en espíritu. Había aprendido que el respeto no se exige, se inspira. Cerré los ojos y sonreí. El sonido del agua era como una canción vieja, una que siempre estuvo ahí pero que recién ahora podía escuchar. En ese momento supe que el silencio también puede ser un canto. Después del spa, caminé hasta el restaurante elegante. Pedí una copa de vino y un plato ligero. La música de piano llenaba el lugar, y las luces cálidas creaban una atmósfera íntima. En una mesa cercana, una pareja joven reía, ajena a todo. Los observé con ternura. Pensé en Iván a esa edad, con sus sueños limpios, su corazón sin cicatrices. Ojalá pudiera conservar esa inocencia. Pero la vida no siempre es amable. A veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Y él, mi hijo, lo había aprendido a tiempo. Al terminar la cena, regresé a mi habitación. Sobre la cama encontré un pequeño sobre con el logotipo del hotel. Dentro había una tarjeta escrita por Iván. Mamá, gracias por devolverme la claridad. Ahora entiendo que el respeto se hereda, no se impone. Me llevé la mano al pecho y respiré hondo. Lo había logrado. No solo me había reconciliado con mi hijo, sino conmigo misma. Guardé la tarjeta en la cartera, junto a la primera nota que él me dejó al llegar aquí. 2 mensajes. 2 versiones de un mismo amor. Esa noche abrí las ventanas. El viento entró con fuerza, agitando las cortinas. Afuera, la luna reflejaba su luz sobre el mar, como si quisiera escribirme un mensaje. Me senté en la cama, mirando hacia el horizonte. Todo estaba en silencio. Un silencio profundo, no vacío. Un silencio lleno de respuestas. Me abracé a mí misma, con una sonrisa leve. Pensé en todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, y deseé que también encontraran su voz en medio del ruido. La mía, por fin, resonaba en paz. Antes de dormir, apagué las luces y me quedé mirando el resplandor de la luna sobre la pared. En ese brillo reconocí mi historia. Dolor, vergüenza, fuerza y redención, todo mezclado como las olas que nunca se detienen. Cerré los ojos y agradecí. No a la vida perfecta, sino a la vida real, la que duele y enseña. El silencio de esa noche fue mi trofeo, mi himno. Ya no necesitaba nada más. Había ganado. No contra nadie, sino a favor de mí. El amanecer llegó silencioso, casi tímido. Abrí las cortinas y dejé que la luz entrara sin miedo. Frente a mí, el mar respiraba tranquilo, como si también hubiera aprendido a soltar. Preparé café,
ese ritual pequeño que me ancla a la vida. Mientras lo bebía, pensé en todo lo que había vivido en esas últimas semanas. Dolor, vergüenza, orgullo, reconciliación. La vida me había puesto frente a todos mis fantasmas, y los había mirado a los ojos sin huir. Ahora solo quedaba entender lo más difícil: ¿por qué tuve que pasar por todo eso para recordar quién era? Bajé al vestíbulo. El hotel estaba casi vacío. Los huéspedes nuevos no sabían quién era yo, y eso me gustaba. Caminé entre los pasillos decorados con flores frescas, escuchando el sonido de mis propios pasos. Me detuve frente a una de las ventanas grandes. Desde ahí se veía el jardín, con sus fuentes y bancos de mármol. Pensé en las veces que quise desaparecer. En los días en que la humillación me pesaba más que la ropa mojada. Pero también pensé en cómo me había levantado. Nadie me salvó, y sin embargo, aquí estaba. Esa fue mi lección más grande. Mientras observaba el jardín, un joven empleado se me acercó. «Señora Martín, ¿le gustaría dejar una dedicatoria en nuestro libro de huéspedes?» Me extendió un cuaderno de tapa de cuero. Lo abrí. Había mensajes de viajeros de todo el mundo, palabras de amor, promesas, despedidas. Tomé la pluma y escribí despacio: «El respeto no se ruega ni se compra. Se construye con dignidad, y el tiempo siempre termina por poner a cada quien en su sitio». Cuando terminé, el joven sonrió. «Gracias, señora. No todos los huéspedes dejan palabras tan sinceras». «No todos aprenden a hablar después de tanto silencio», respondí. Salí del hotel y caminé por la playa. El sol ya subía alto, y el reflejo sobre el agua era casi cegador. Cada ola que tocaba mis pies me recordaba que estaba viva. Cerré los ojos y sentí el viento. Pensé en Iván, en su nueva vida, en la oportunidad que él también tenía de empezar. Quizá ese era el verdadero triunfo, no haberle enseñado con palabras, sino con ejemplo. La vida no siempre nos da hijos agradecidos, pero a veces nos da hijos que aprenden tarde. Y eso también cuenta. Sonreí. El mar, en su vaivén eterno, parecía confirmarlo. De regreso al Hotel Boutique, el gerente me entregó un sobre. «Esto llegó hace un rato, señora Martín». Lo abrí. Era una carta de Estefanía. La letra temblorosa. «No espero tu perdón, pero quiero que sepas que entendí. Todo lo que quise demostrar era miedo disfrazado. Me quedé sola, y ahora entiendo que eso también fue mi castigo». No sentí odio ni alivio, solo un cansancio dulce, como cuando uno termina de correr una distancia larga. «Espero que estés bien, Consuelo. Fuiste más fuerte de lo que imaginé». Guardé la carta sin responder. A veces, el silencio es también un perdón. Por la tarde, pedí una copa de vino y subí a la terraza. Desde allí, la ciudad se extendía luminosa. Las voces lejanas se mezclaban con el sonido del mar. Me di cuenta de algo: la vida no me debía disculpas, yo tampoco se las debía a nadie. Todos estamos aprendiendo a la fuerza. Todos pagamos un precio por nuestra soberbia, por nuestro miedo o por amar sin medida. Y yo, después de todo, no salí derrotada. Salí completa. Esa era mi última lección: no buscar justicia en el mundo, sino equilibrio dentro de uno mismo. Vi el atardecer pintando el cielo de naranja y cobre. Los rayos se reflejaban en los ventanales del hotel, creando destellos que parecían oro líquido. Me quedé mirando ese espectáculo sencillo y sentí una gratitud inmensa. Pensé en todas las veces que me llamaron débil, en las veces que me dijeron que una mujer sola no puede. Y sin embargo, aquí estaba. Sola, sí, pero nunca más frágil. Me toqué el pecho, donde aún podía sentir el eco de cada herida que había sanado. Tal vez la fortaleza no se nota en la voz, sino en la calma con la que uno respira después del dolor. Esa noche me invitaron a un pequeño evento en el salón del hotel. Iban a inaugurar una nueva exposición de arte local. Acepté. Cuando entré, la gente me saludó con amabilidad. En una de las paredes, una pintura llamó mi atención. Era una mujer mirando el mar, con el cabello movido por el viento. Debajo, una placa: «A todas las que aprendieron a ser libres». No pude evitar sonreír. Sentí que ese cuadro me hablaba.
Me acerqué y pasé los dedos por el marco. Por primera vez en mucho tiempo, me vi reflejada sin dolor. Después del evento, volví a la suite. Encendí una vela y dejé la carta de Estefanía sobre la mesa. No para leerla, sino para cerrar el ciclo. Miré alrededor, las flores frescas, la cama perfectamente hecha, la brisa moviendo las cortinas. Todo era perfecto, pero no vacío. Era mi lugar. Mi historia estaba escrita entre esas paredes, no como una herida, sino como una huella. Apagué la vela y me quedé unos segundos a oscuras. Sentí paz. No esa paz que se compra, sino la que se conquista. La que llega cuando ya no hay nada que demostrar. Antes de dormir, me asomé al balcón. El mar seguía ahí, eterno, brillante, libre. Sus olas, como susurros, parecían contar mi historia una y otra vez. Cerré los ojos y sonreí. Entendí que la verdadera lección no estaba en lo que perdí, sino en todo lo que gané sin buscarlo. Dignidad, amor propio, silencio y serenidad. Eso era mío, y nadie podría quitármelo jamás. El amanecer llegó envuelto en un resplandor dorado. La brisa marina entraba por las ventanas grandes de la suite, trayendo consigo el murmullo de las olas. Me quedé quieta, mirando cómo la luz bañaba los muebles, las cortinas, el suelo de mármol. Todo tenía un brillo suave, casi irreal. Respiré hondo. Ese era mi último día en el Hotel Real del Mar. No porque me expulsaran, como aquella vez, sino porque ya no necesitaba quedarme. Había aprendido lo que vine a aprender. Y la vida, cuando enseña con tanto rigor, también permite partir con ligereza. Empaqué mis cosas con calma. Doblaba cada prenda como si guardara un recuerdo dentro. En el bolso de cuero que tanto me acompañó puse las cartas de Iván, la nota del gerente y la carta de Estefanía. No por apego, sino por respeto a lo vivido. Cada papel era una herida cerrada, una prueba superada. Me detuve un instante frente al espejo. Vi mis ojos, cansados pero limpios. Las arrugas en mi rostro ya no me dolían. Eran mapas de batallas ganadas. Gracias, murmuré, sin saber si se lo decía al reflejo, a la vida o al tiempo que finalmente me devolvió mi voz. Bajé al vestíbulo. Los empleados se acercaron a despedirme. La vamos a extrañar, señora Martín, dijo la recepcionista. Este hotel ya no será el mismo sin usted. Sonreí. Los lugares cambian cuando la gente aprende de ellos. Ustedes me enseñaron tanto como yo a ustedes. El gerente me entregó un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Un recuerdo, de parte de todos. Lo abrí. Era una llave, con una cinta azul. La llave de la suite presidencial, por si algún día decide volver. La sostuve entre los dedos. Volveré, dije, pero ya no como huésped. Volveré como historia. Salí del hotel y caminé hacia la playa. El cielo estaba despejado, y el mar se extendía frente a mí como un espejo líquido. El sol comenzaba a subir, tiñendo el horizonte de tonos rosados. Me quité los zapatos y avancé hasta que el agua tocó mis pies. Cada ola me traía recuerdos, la humillación, la soledad, el perdón, la dignidad. Pero ya no dolían. Eran parte de mí, como las mareas lo son del mar. Me quedé ahí, mirando el infinito, sintiendo que el pasado finalmente encontraba su lugar. Nadie puede humillar a quien aprendió a respetarse. Un grupo de turistas pasó cerca. Una mujer mayor me miró con curiosidad. «¿Usted es la señora del vídeo?», preguntó con una sonrisa. Asentí, un poco apenada. «Sí, supongo que sí». Quería decirle que su historia me dio fuerza. «Gracias». Le sonreí. «No me agradezca a mí. Agradezca a la vida, que siempre da segundas oportunidades». Se alejó, y yo me quedé observando cómo su figura se perdía entre la multitud. Tal vez esa era mi verdadera victoria, no los aplausos, no el título de huésped VIP, sino el eco de una historia que podía sanar otras. Más tarde, me senté en una terraza frente al mar. Pedí un café y abrí un cuaderno nuevo. No tenía títulos ni planes. Solo quería escribir. A veces la vida te rompe para que recuerdes de qué estás hecha. Escribí la frase y sonreí. Era simple,
pero cierta. La mujer que un día llegó con una maleta vieja y un corazón herido, ahora se iba con un alma limpia y las manos llenas de gratitud. Nada en mi vida había sido fácil, pero todo había tenido sentido. El silencio que antes me ahogaba ahora me acompañaba como una melodía suave. Cuando el sol empezó a bajar, volví al hotel una última vez. Subí hasta la terraza y miré la ciudad desde lo alto. Las luces de Málaga se encendían poco a poco, reflejándose en el agua. Saqué la llave dorada de mi bolso y la sostuve bajo el cielo anaranjado. Era más que un objeto. Era un símbolo. No de lujo, sino de renacimiento. La dejé sobre la mesa, junto a una flor blanca. Para la próxima mujer que necesite recordar su valor, murmuré. Luego di media vuelta y caminé hacia el ascensor. No miré atrás. Las etapas no se cierran mirando, se cierran caminando. Afuera, el aire era tibio. El murmullo de las olas me seguía como una bendición. Tomé un taxi hacia la estación. El conductor, un hombre amable, me preguntó si era mi primera vez en la ciudad. No, respondí. Pero esta vez sí me voy en paz. Él sonrió sin entender del todo. Miré por la ventana. Las calles pasaban lentas, bañadas en luz dorada. Cada edificio, cada esquina, parecía decirme adiós. Cerré los ojos y dejé que el movimiento del auto me arrullara. No había nostalgia, solo gratitud. Por todo lo que dolió y por todo lo que sanó. Al llegar a la estación, bajé del auto. El cielo se tornaba violeta y el aire olía a sal y promesa. Me senté en un banco, con la maleta a un lado. Saqué el cuaderno y escribí la última línea. Nunca subestimes a una mujer callada, porque su silencio puede convertirse en la lección más ruidosa del mundo. Cerré el cuaderno y respiré. Esa frase era mi cierre, mi verdad. No necesitaba más palabras. A veces, la vida se resume en una sola certeza: lo que nace del respeto nunca muere. Cuando el tren partió, miré por la ventana. El mar se alejaba, pero no lo sentí como pérdida. Lo llevaba conmigo, en la piel, en el alma, en la memoria. Cada golpe de las olas era una despedida y una bienvenida al mismo tiempo. Sonreí. Sabía que, donde quiera que fuera, ya nada volvería a ser igual. Había recuperado mi nombre, mi historia y mi dignidad. El hotel, el lujo, las heridas, todo había quedado atrás. Lo único que seguía conmigo era la paz. Y esa, lo sabía bien, era la forma más alta de victoria. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que te apartaron justo del lugar donde más querías estar? Que diste todo, criaste, amaste, cuidaste, y aún así te hicieron sentir que sobrabas. Si hoy te duele el rechazo, si la soledad se te sienta al lado y te susurra que ya no importas, quiero que escuches algo desde mi corazón: tú sigues siendo valiosa. No porque alguien lo diga, sino porque has sobrevivido a todo lo que callaste. Tu historia pesa más que el oro, y tus cicatrices brillan más que las joyas que otros presumen. A veces la vida nos empuja fuera de mesas donde creíamos pertenecer, pero no para humillarnos, sino para recordarnos que también podemos preparar nuestra propia mesa. Una donde el respeto no sea invitado, sino fundamento. Una donde puedas servirte calma, brindarte amor y sentarte sin miedo a que alguien te quite el lugar. Porque lo que es tuyo, tu dignidad, tu ternura, tu fuerza, no hay quien te lo robe. Tú ya diste tanto, cuidaste tanto, lloraste tanto, que mereces descansar sin sentir culpa. Mereces mirar el espejo y reconocer en ti la belleza de la resiliencia. Y aunque el mundo te haya hecho creer que ya pasó tu tiempo, no es verdad. Todavía hay capítulos hermosos esperándote. Porque la vida no termina cuando otros te cierran la puerta. Empieza cuando tú decides abrir la tuya con amor propio. Así que, si alguna vez te hicieron sentir invisible, mírame a mí. También me sacaron del lugar donde creí pertenecer, y aquí estoy, de pie, en paz, sonriendo. Tú también puedes hacerlo. Levanta el rostro, sacúdete el dolor, y recuerda, la dignidad no envejece. Solo florece en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte tu historia en los comentarios y acompáñanos. Aquí, en este espacio, siempre habrá un lugar para ti, y una voz que te recuerde que aún hay belleza por vivir. ¿Crees que esta historia fue intensa?
Entonces espera ver lo que pasó cuando una nuera quiso quedarse con la jubilación de su suegra, sin imaginar el secreto que ella escondía en su propio armario. Esa noche, todo cambió. Ella no necesitó discutir ni levantar la voz. Solo abrió la puerta, y lo que su nuera vio la hizo gritar como nunca antes. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi nuera me dijo que tomaría mi jubilación para sus cosas, porque el final, te lo prometo, es algo que no vas a olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.